bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldonit y como cada semana llego a sus hogares para darles a conocer a aquellos personajes que, como siempre lo digo, van construyendo este camino de lo que somos, lo que va pasando en el Perú. Y desde diversos aspectos, desde la cultura, desde la educación, desde la parte social, y todos juntos contribuimos a mejorar. Hoy estoy muy contenta porque voy a presentarles a un invitado de lujo, alguien que ha estudiado filosofía, que ha estudiado teología, que ha estudiado antropología y que justamente estas miradas creo que nos van a permitir entender qué está pasando con nuestros jóvenes y sobre todo que él es un experto porque es un coach en jóvenes, en adolescentes y por supuesto estoy muy feliz de darle la bienvenida a Pablo Martínez. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuéntamelo Todo. Muy bien, Fátima, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Creo que los estudios nunca finalmente nos terminan de definir. Creo que he estudiado filosofía, teología, antropología para tratar de comprender al ser humano y en el fondo para tratar de comprenderme a mí mismo. Porque creo que en la vida vinimos a eso, ¿no? A tratar de comprendernos a nosotros mismos. Así es, y justamente Pablo queríamos conversar contigo porque en estos tiempos parece que la culpa de todo la tienen los jóvenes, ¿no? Cada vez que hay un problema, los jóvenes, que está mala educación, o sea, es como que la sociedad le está echando una mochila muy pesada a una generación y queremos saber qué tan cierto es y cuánto de responsabilidad tenemos los que hemos venido anteriormente. No, lo que pasa es que, mira, hemos ido cambiando de generaciones y sin darnos cuenta hemos pasado de una generación que pensaba y que creaba y que tenía aburrimiento, ¿ya? Y eso hacía que existieran jóvenes que nos aburríamos. Yo me acuerdo de niño haber viajado al sur, no sé, 5 o 6 horas en carro y no había nada que te entretuviera. Y hoy día tenemos, digamos, los chicos van y están entretenidos todo el tiempo, tienen una tablet, etcétera, etcétera, o sea, distintos tipos de cosas que los entretienen. Entonces, no hay un tiempo para pensar, para que se dé el ocio, que como decía Ortega y Gasset, un gran filósofo español, el ocio era la madre de la filosofía, o sea, era la madre. Unos jóvenes también que viven una generación instantánea, donde todo se da de manera instantánea, ¿no? Donde para hacerte un café, echas la cucharada, el agua caliente, lo revuelves y ya está el café. Entonces, hace unos años atrás, para hacerse un café era un tiempo, porque había que primero tostar el café, de ahí molerlo, recién pasarlo al agua, había un tiempo de espera, que ahora no hay. Entonces todas esas situaciones han generado, digamos, que se genere una generación sin sufrimiento. Claro, y eso es verdad, ¿no? Porque la falta de aburrimiento hace que nuestros jóvenes no tengan esa capacidad creativa tan espontánea que de repente las generaciones anteriores sí tenían. Claro, mira, o sea, uno puede acordarse, 20 años atrás tú viajabas en carro y tenías que ir pensando o jugando o imaginándote cosas, sumando las placas de los carros que iban delante, restando, mirando las nubes, pero hoy día no, hoy día vas mirando el celular, ¿no? Viendo a un cerdito en vez de ver a las vaquitas o al desierto que está al lado y que te da una forma de pensar distinto. Entonces, eso ha generado una generación hoy día del facilismo, por así decirlo, del espontáneo, de donde no hay trabajo, de donde no se conoce la disciplina, el sufrimiento, el dolor, la muerte, cosas importantísimas que la juventud hoy día las olvida. Mira, podemos hacer una entrevista a todas las personas que nos venden hoy día los
centros de descanso, digamos, para, para cuando ya nos vayamos de este mundo, y nunca te dicen la palabra muerte, nunca te dicen la palabra sufrimiento. Entonces, y, y, y en el fondo la vida es sufrimiento, la vida es disciplina, la vida es esfuerzo. Y eso es lo que hemos ido perdiendo, y sobre todo los jóvenes de hoy en día, ¿no? Ahora, ¿qué tanto hay responsabilidad en los padres? Porque yo siento que los padres también no queremos que sufran. O sea, pobrecitos, ¿no? Entonces todo el tiempo los estamos sobreprotegiendo y creo que más aún después de la pandemia, donde les hacíamos todo y las estadísticas muestran, por ejemplo, en los niños retraso cognitivo y retraso en la autonomía. Pero eso también está en nuestros jóvenes. ¿Qué tanta es nuestra responsabilidad? No, exacto, Fátima. Mira, hay un tema que venía desde antes, ¿no? Porque en la medida en que fue avanzando la tecnología, en la medida en que estos aparatitos fueron ocupando nuestro cerebro, y parte de nuestro cerebro se vino acá, ¿no? Porque hoy día preguntamos algo y preferimos decir papá y lo buscamos en Google. Entonces, esto, más sumado a la pandemia, imagínate tú lo que es para nuestros cerebros, que están hechos para vivir con otros, que durante prácticamente 2 años de nuestras vidas nos hayan separado de nuestros seres queridos, ¿no? De los abuelos, los tíos, de los amigos, de la gente que veíamos. Todo eso generó, digamos, un impacto terrible y tremendo en la generación que se está formando, que incluso esos efectos los vamos a ver de acá a 10, a 15 años, porque todavía no se sabe qué ha pasado, qué pasó, ¿no? O sea, qué pasó en la mente, por ejemplo, de mi hija que tiene hoy día 11 años, y que los 9 y los 10 los pasó mirando un computador. Y no es lo mismo, porque no es lo mismo, Fátima, que yo te miro hoy día a través de un computador, a que te mire en persona y te diga, hola Fátima, y te mira a los ojos, ¿no? Ese contacto humano tan necesario, porque somos seres gregarios, no se está dando, no se dio. Entonces, y eso genera definitivamente una problemática psicológica, psiquiátrica. Es por eso que en Coach para Jóvenes trabajamos con psicólogos, psiquiatras, para que nos ayuden a comprender, digamos, esa parte de formación de nuestro cerebro, así como construir. Pero tú, para poder construir, tienes que mirar el pasado. Nosotros estudiamos la historia para el futuro, y es para eso que nosotros usamos a estos profesionales, psiquiatras, psicólogos, para comprender el pasado, planificación del futuro. Estamos como coach. Ahora, ¿cómo entender lo que vivimos? Porque tenemos la etapa, por ejemplo, de la adolescencia, que es la más complicada para el ser humano por todos los cambios que se dan. Leía que la adolescencia ahora es entre los 12 y los 17, y los adolescentes siempre han sido complicados, siempre. Pero ahora estos adolescentes viven una propia realidad y están alejados por la tecnología. ¿De qué adolescente estamos hablando en estos tiempos? Cuando toda la vida hemos enfrentado las sociedades a este grupo de personas en esa etapa de la evolución. Pero, ¿qué adolescentes son ahora? Mira, qué interesante, porque me nombras una palabra adolescente. Y tú sabes que la palabra adolescente etimológicamente viene de adolecer, Claro. que significa carece de algo, carece de algo. Y si creo que si hace 4 años atrás carecían de algo, hoy día carecen de mucho más. Y hay un tema que también es importantísimo, es que la vida se ha ido alargando. O sea, antiguamente nosotros estudiábamos, ¿cierto? Colegio, universidad, tenías hijos, veías tal vez crecer a un nieto, te jubilabas y te morías. Pero hoy día no. O sea, el cambio más importante que ha tenido el hombre en los últimos 200 años ha sido la esperanza de vida. Entonces eso nos genera unos cambios totales, y unos cambios totales también en lo que tú dices, el adolescente, el que adolece de algo. Y el que adolece hoy día adolece de todo. En el fondo adolece de la propia, digamos, identidad,
Hoy día los chicos no saben a dónde van, ¿no? No lo tienen claro, porque finalmente son los años que van pasando y los que les quedan hacia adelante son tantos que tú no puedes decir voy a elegir esta carrera porque a los chicos les gustan 3 o 4 carreras y quieren seguir las 4. Entonces, hay unos cambios que son, digamos, generacionales y fuertísimos, que hoy día los chicos no lo saben adoptar y que nosotros como adultos tampoco lo hemos terminado de comprender. Porque como te digo, la palabra adolescente viene de que le falta algo y que carece de algo. Y hoy día los chicos carecen de muchas cosas, Fátima. Carecen de un entendimiento total, de poder comprender, digamos, lo que están viviendo. Y tampoco con un futuro incierto. O sea, esto de que haya el año 2020, en marzo, venido una pandemia, que nos cortó la vida, que de un momento a otro nos dijo, oye, puedes dejar de existir. O sea, la vida se te puede ir. La muerte se nos volvió a aparecer así en la cara, ¿ya? Que no se nos apareció, se nos vino a... Entonces, imagínate cómo están los jóvenes de hoy día. Claro, y otra cosa también, antes de irnos a este primer corte, Y que no los pueden comprender. y otra cosa también antes de irnos a este primer corte es que conversaba con varias directoras de colegios y me decían lo siguiente: en la etapa inicial vienen todos los padres de familia, al 100%. En primaria se va al 60% y en secundaria son solamente el 20% de los padres que vienen cuando los convocamos porque piensan que sus hijos ya están grandes y ya no los necesitan. Y claro, es el momento en que adolece de todo y también necesita el afecto y el cariño de los padres. Así es, efectivamente. Y es lo más importante en estos momentos, en la adolescencia, los papás que tienen hijos adolescentes y que nos están escuchando, Fátima, solamente abrazar y escuchar. Y qué difícil es escuchar. Qué difícil es escuchar, porque muchas veces decimos escuchamos, pero no escuchamos, damos respuesta. O sea, viene un hijo y me dice, y le damos una solución. Sería, ¿no?, escucharlo. Y no lo escuchamos muchas veces. Es lo más difícil. Te pido hacer una breve pausa y vamos a regresar para seguir hablando de esa etapa tan difícil como es la adolescencia, pero en general la juventud, y entender cuál es el camino correcto o el mejor que debemos de tomar los padres, pero también la sociedad. Volvemos aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy conversando con Pablo Martínez, importante coach de jóvenes que viene trabajando hace muchos años para dar algunas respuestas y ayudarlos a ellos a ser esos líderes que pueden ser. Pablo, ¿qué debemos de hacer los padres? Es decir, seguir en nuestra línea o tratar de entender que estamos enfrentándonos a otro tipo de hijos de repente de lo que hemos criado antes. Te pongo este ejemplo porque a mí me sucedió algo con mis alumnos de la universidad. Yo mandaba a hacer trabajos impresos y la entrega de trabajos era muy baja. Hasta que un día decidí preguntar cuántos de ustedes tienen computadora y solamente uno en el salón. Entonces, cuando yo ya les dije que tenían que hacer el trabajo subiéndolo a la nube, la recepción de trabajos aumentó muchísimo. Yo tuve que romper mi paradigma frente a ellos porque yo pensaba que todos podían imprimir y no era su realidad.
¿Es así o es que depende el caso, depende la situación, depende cada familia? Bueno, Fátima, siempre depende de cada situación y de cada realidad. O sea, y como te lo decía en el bloque anterior, el dolor no asume la disciplina, ¿no? Es una generación de lo instantáneo, se tienen que dar así rápido, pero y hay una falta de esfuerzo, ¿no? Porque finalmente todos sabemos de que para poder lograr algo en la vida necesitamos esfuerzo, necesitamos caminar, necesitamos construir, necesitamos sudar, ¿no? Pero hoy día los chicos piensan de que las cosas se dan de manera fácil. Es más, cuando vas a los chicos de cuarto, quinto de secundaria y tú les preguntas qué quieres ser, o sea, muchos dicen, no, no sé, no sé, pero muchos te dicen, no, o sea, no, TikTok, o en Facebook o en Instagram, trabajar así, pues ahí eso te da plata, youtuber, o sea, pero y claro, sí lo logrará el talento de alguno, pero acuérdate que el 98% del éxito no es el talento, sino que es disciplina. El talento es muy poco, el resto es disciplina. Y eso es lo que falta hoy día en los jóvenes. Y como tú bien lo dices, muchas veces les pido trabajos a los chicos de la universidad, no me los entregan en el momento, hay excusas, porque lo que falta finalmente es disciplina, sufrimiento, esfuerzo, dolor, partes fundamentales de la vida que las hemos olvidado, ¿no? Y en mi trabajo de coach trato de volver a inculcarles a los chicos de que la vida implica sufrir, o sea, la vida es como una escalera, ¿no? Y esos escalones que contemplan sufrimiento, que contemplan dolor, que contemplan todos estos temas que preferimos no hablarlos porque duelen, ¿no? Incluso la muerte, ¿no? Yo siempre digo, la tesis de filosofía que yo hice fue con respecto a la muerte a través del tiempo. Y tú ves en la muerte a través del tiempo cómo los cementerios fueron cambiando, cómo pasamos de cementerios como el Ángel o el... Uy, acá hay muertos, a cementerios en la actualidad, sin dar nombre, pero donde tú dices, pucha, acá hago un camping, acá juego una pichanga con mis amigos, ¿no? Acá hago un picnic. Claro. Entonces, y no ves la muerte, pero, pero qué fuerte que es ver la muerte, o sea, ver que tu vida, Fátima, y la mía se nos van a apagar. O sea, que no es infinita, que es finita. Y cuando entendemos eso, es que proyectamos y hacemos que nuestra vida tenga unos pasos para cumplir eso, finito, no infinito. Claro, y el tema de las adicciones y los jóvenes, las cifras también son alarmantes, ¿no? El tema de los cigarrillos electrónicos, el tema del alcohol, el tema de que cumplen 18 años y ya se van a los casinos. Eso tiene que ver con la sobreestimulación también que tienen durante toda la niñez. Bueno, hay parte de eso y hay también parte de querer destacar y de una autoestima mal interpretada. Muchas veces, oh, mira, yo he hecho un estudio hace unos años atrás con 4 colegios de Lima y tú ves en los colegios de Lima y tú dices que vas a una promoción de 120 chicos. A los 120 chicos se les invitó a fiestas. De los 120 a lo mejor 118 fueron a la fiesta. Esos dos que no fueron ya serán problemas más adelante de salud mental total. Pero esos 118 que fueron, a los 118, digamos a 100 les ofrecieron fumar, les ofrecieron tomar, a un 60% les ofrecieron marihuana, a un porcentaje menor tal vez cocaína. ¿Y por qué se quedan pegados los chicos? Entonces ahí es la pregunta. Algunos se quedan pegados porque tal vez mental con la marihuana, como hoy día se sabe, por ejemplo, que la esquizofrenia, los chicos que sufren esquizofrenia fuman mucho marihuana, ¿por qué? Porque finalmente logran que la marihuana genere un efecto en el cerebro que es un antipsicótico, ¿no? Sabemos hoy día que la esquizofrenia es fruto no es fruto sino del producto de la marihuana, sino que es
es parte del genoma humano y que es el número 6 el que causa ese problema, así como el síndrome de Down, que es el número 23. Ya. Pero vemos chicos que se quedan pegados, y muchos de esos chicos se quedan pegados también a veces por la autoestima, ¿no? Por querer llamar la atención, porque quiero ser el más bacán, que me miren, ¿no? Y son chicos gritando. Entonces, ahí debemos fijarnos en por qué. O sea, un chico que está criado, está educado y está formado dentro de una familia que está sólida, que está fuerte, que hay amor, que hay comprensión, no va a tener ningún tipo de problema. Y te lo aseguro que los que tienen esos tipos de problemas son justamente los chicos que hay falta de amor, falta de cariño, falta de criterios, ¿no? Para discernir sobre ellos. Entonces, y buscan tal vez a través de las adicciones una vía de escape, una vía de salida. Ahora, Pablo, a veces los padres por la necesidad tienen que trabajar ambos y como pasan mucho tiempo fuera de la casa, luego compensan con cosas económicas a los hijos. ¿Qué tanto daño les hacemos? Porque es un tema mío, ¿no? Yo me siento fracasado a veces como padre, que no comparto tiempo, que no estoy. Entonces, cuando me pide algo, le doy. Y lo que más le puedo dar ahorita es algo económico, porque igual me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo podemos cambiar eso y entender que podríamos estar dañando a nuestros chicos? Eso es no comprender entre los padres de que la familia está fundamentada en el amor. Y como explicaba hoy día en la mañana a una pareja que se iba a casar, el amor no es un sentimiento, el amor no es una pasión, el amor es una plantita que cada día debemos regar. El amor es una construcción, ¿no? Porque muchos confunden amor con pasión, y la pasión se acaba, pues. Fátima, tu esposo te encontraba linda, preciosa cuando se casó contigo. Pero pasan unos años y ya nos dejan de encontrar lindos, nos dejan de encontrar preciosos. Y es verdad, Claro. y a mí me pasó lo mismo. Pero cuando uno tiene comprendido de que en la vida tenemos una misión y vamos aún más allá y tenemos una pasión, sabemos que el amor es una plantita que debemos regar cada día, que decirte mira, que un hijo vea que su papá le dice a la mamá todos los días, te amo, que le dice todos los días, qué linda que estás. Aunque por dentro diga, ya no es la que conocí, no importa, no importa, porque es una construcción, no es un sentimiento, porque si nos dejamos llevar por las pasiones en los seres humanos duran 3 a 4, hasta 7 años, dice la ciencia dice de 3 a 7 años en la química. O sea, lo que te gustó de tu esposo dura entre 3 a 7 años, de ahí se te va, de ahí no lo vas a mirar y vas a decir, pero ¿por qué me casé con esto, Dios mío? Pero eso no se lo podemos transmitir a nuestros hijos, le debemos transmitir esfuerzo, disciplina, y que el amor, más allá de un sentimiento, una pasión, es una construcción. Eso Claro. es súper importante. Y dejar de lado en que todo tiene que ser placentero y que cuando algo ya no te da placer, simplemente lo botas y lo descartas de tu vida, porque al final lo que estamos viendo en nuestros jóvenes es eso, ¿no? Buscar el placer absoluto en todo. Tiene que estar siempre rica la comida. Antes te sentaban y comías ese plato de lentejas que no te gustaba y te lo terminabas. Ahora no, la comida debe ser rica, todo debe estar perfecto y claro. Mira, qué lindo el ejemplo que has puesto de la comida. Yo siempre digo a los papás que por la comida empieza todo. Ojo que cuando un chico es niño, en la comida, desde la comida, cuando hay una disciplina en comer, no vas a tener ningún problema después. Y mira, y lo que estoy diciendo, para que no suene que lo estoy diciendo yo, sino que hay un estudio de la Universidad de Harvard que estudia a 1000 niños franceses contra 1000 niños norteamericanos. Ya, los 1000 niños franceses
les daban la comida a una hora el desayuno, a una hora el almuerzo, a una hora la cena. Y entre medio de esas comidas nada. En cambio los niños americanos al almuerzo después lo que querían, después al desayuno, después entre medio lo que querían, o sea, un desorden en las comidas. En cambio los franceses nada. Y tú sabes cuál es la cantidad de niños norteamericanos con déficit de atención. 78%. 78%, o sea, de 100, 78. Y la cantidad de franceses, 2%. Increíble. O sea, de 100, 2. ¿Y la relación cuál es? Y con el hábito alimenticio, con la forma en que los papás les daban de comer. La disciplina, ¿no? Con la disciplina que los franceses no, es la hora del almuerzo. Entre 1 y 1:35. Y si no comió ahí, no comió. Y después a las 2 o a las 3, no importa que tenga hambre, los refrigeradores no se abren. Claro. Entonces, genera una disciplina o sea, lo que estoy diciendo lo puedes buscar, después googleenlo, lo que quieran, pero es una realidad. O sea, hay una realidad entre donde los dejaste comer a la hora que quieran, que hagan lo que quieran, no, si quiere come, si no quiere no, que no me gusta la zanahoria, no. Mira, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño mi mamá me daba, y a mí no me gustaban en Chile le dicen porotos, acá le dicen frijoles, y me daban así, en Chile dicen los frijoles con rienda o porotos con rienda, que son frijoles con tallarines, y me daban, y yo no quería comer porque no me gustaba, entonces no comía, y a las 4 de la tarde venía muerto de hambre y decía, mamá, mi comida, y me volvía a poner el mismo plato de eso no quiero. A las 8 de la noche, mamá, tengo hambre, quiero comer. El mismo plato, y me lo tenía que comer, porque al final la necesidad te hace comer, ¿ya? Y eso nos enseña, o sea, la vida uno aprende a cachetada. Y discúlpame, Fátima, pero mira, te digo a ti, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta, Fátima? Claro, cayéndome Cayendo. y raspándome las Si rodillas. no te caías, exacto. Y cuando te raspaba la rodilla derecha, decía, no, me tengo que cargar para la izquierda. Y cuando te raspaba la rodilla izquierda, decía, no, tengo que mantener el equilibrio. Mira, el mejor ejemplo que así es la vida, así se aprende, raspándose las rodillas, ¿ya? O sea, no hay otra forma, no la hay. Bueno, de verdad. Y eso cuando eres niño, claro. cuando eres joven y cuando eres adulto. Es verdad. Bueno, Pablo, es un placer conversar contigo. Realmente qué enriquecedor. Y yo creo que este coach no solamente tiene que ser para jóvenes, sino para nosotros, porque a veces vamos avanzando en la vida con muchas heridas, con muchas cosas todavía por curar. Y creo que lo único que nos ayuda es justamente lo que tú me decías al inicio, ¿no? Yo he estudiado muchas cosas para entenderme primero a mí y creo que esa es nuestra responsabilidad como adultos, aprender de nosotros para hacer una sociedad mejor. Exacto. Me encantó, Fátima, conocerte. Creo que podríamos quedarnos horas y horas conversando, porque creo que la vida es eso, ¿no? Es interacción entre seres humanos. Y esto que hacemos, este ejercicio de comunicarnos y de ahí transmitirlo a los demás, es un ejercicio que nos hace crecer a todos. Un gusto conocerte. Igualmente, Pablo, muchos cariños y ya saben que ustedes pueden contactarlo. Ahí está Coach para Jóvenes. Hay un teléfono de WhatsApp, el 997-258-945. Pablo hace talleres, Pablo puede ayudarlos a seguir creciendo, así que contáctelo porque es un experto y además es un ser humano maravilloso. También me encantó conocerte, Pablo, y ya estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, Fátima. Te mando un abrazo así del alma, como se mandaban cuando era la pandemia, ¿no te acuerdas? Sí, claro que sí. Los amigos, nos hacíamos así. Gracias. En ese tiempo que nos dejamos de ver. Pablo, un abrazo, Fátima. Gracias, muchísimas gracias a Pablo Martínez. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldonit y te espero todos los miércoles a las 7 de la noche en Cuéntamelo Todo, un espacio para disfrutar del arte y la cultura. Todos los miércoles a las 7 de la noche por BHTV.
estamos de regreso en Cuéntamelo Todo y en esta parte del programa vamos a conversar sobre la posibilidad de los jóvenes para que estudien en el extranjero, pero también qué importante es el acompañamiento. ¿De qué va el tema? Tenemos ya a nuestra invitada, está Carolina Castillo, justamente experta en estos temas para darnos una idea de qué hacer y cómo lograr que nuestros jóvenes tengan una carrera exitosa. Un placer, Carolina, estar conversando contigo. Igualmente, Fátima, muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, como has dicho, un poco para compartir esta orientación que a veces los jóvenes pues necesitan y el acompañamiento, ¿no? Ahora, cuando se desató el tema de la pandemia, muchos jóvenes comenzaron a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y ver que también había muchísimas posibilidades más allá de lo que el país les podía dar. ¿Se incrementó en algo esta mirada hacia afuera? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, definitivamente en la época de la pandemia, pues muchos jóvenes, muchas personas pusieron la mirada en el mundo y con muchas ganas pues de salir, de poder ir a otros ambientes donde hubiese incluso mayor presencialidad que nuestro país. Recordemos que nuestro país fue uno de los países que tuvo una cuarentena mucho más dura, mucho más estricta, y el tema de la postulación para estudiar en universidades en el extranjero se incrementó definitivamente en la pandemia. Bastantes jóvenes acudieron pues para recibir ese acompañamiento porque definitivamente también hubo otra mirada. Fue un acontecimiento que cambió muchísimo la percepción de todos, creo yo, y muchos decidieron adelantar incluso sus planes de irse a estudiar al extranjero, ¿no? Que los tenían de repente para mediano, largo plazo. Vino la pandemia, estábamos encerrados con una cuarentena súper estricta y decidieron pues en ese momento activar toda su intención de irse a estudiar al extranjero, ¿no? Ahora, cuando viene esta decisión, a veces la familia se horroriza, ¿no? Mi bebé, no, está muy chiquito, ¿cómo se va a ir afuera? ¿Y quién le va a preparar su comida? Y de verdad, a veces los jóvenes voltean a mirar a sus padres como, pero yo sí puedo, ¿no? ¿Cómo se da esta situación también de las familias con la primera noticia? Sí, definitivamente pues los padres siempre tenemos ese temor de nuestros hijos, sobre todo cuando se van a estudiar a pregrado, porque las postulaciones tanto pueden ser para pregrado, para estudios universitarios, como también para maestrías, ¿no? Pero cuando recién salen del colegio es un momento bastante especial donde pues surgen muchos temores. El joven puede estar muy entusiasmado y puede querer y tener las ganas de irse a estudiar al extranjero, pero también es una decisión familiar y donde los padres pues tienen que evaluar diferentes factores antes de enviar a sus hijos a estudiar afuera. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Mira, los jóvenes, por más que tengan toda la intención, la actitud de quererse ir afuera, una vez que están afuera, realmente a veces se dan cuenta pues que puede ser un poco complicado porque, como has mencionado, ¿no? ¿Quién le va a preparar su comida? ¿No? ¿Quién le va a lavar su ropa? ¿No? Es un momento un poco difícil para ellos quizás, pero que los hace pues madurar. Y creo que un paso antes de decidir si es que un joven que recién sale del colegio se va o no se va a estudiar afuera, es ver qué tan sólido está emocionalmente, ¿no? Y creo que esa es una parte fundamental, qué tan maduro. Ahora, ¿de qué depende tomar la mejor decisión? Es decir, los padres es importante que encaminen, por ejemplo, de acuerdo al país, de acuerdo a la carrera, de acuerdo a que tengan algún familiar al cual puedan acudir. ¿Cuáles son esos pequeños consejos en esta primera decisión, hablando del pregrado, que tú recomendarías? Sí, yo creo que lo importante es definir los objetivos, ¿no? Siempre es algo que con lo que se inicia todo proceso de postulación. ¿Por qué te quieres ir a estudiar afuera? ¿Cuáles son tus motivaciones? O sea, ¿realmente por qué? Porque es una carrera que de repente acá en Perú no hay, porque te gusta tal país y prefieres estudiar, porque quieres mejorar el idioma inglés, francés, italiano, o sea, el idioma de la universidad a la que quieres postular. Yo creo que eso es un primer factor que incide en la decisión de a dónde finalmente te vas, ¿no? Y muchos no saben a veces, ¿no? Llegan a nosotros para pedir orientación y poder juntos construir cuál podría ser la mejor alternativa de estudios en el extranjero, ¿no? Pero siempre partiendo de
por qué. Siempre hay que pensar y definir por qué, cuál es el motivo por el cual quieres irte a estudiar afuera, ¿no? Ahora, opciones en el extranjero hay variadas, ¿no? Definitivamente hay países donde se encuentran más especializadas determinadas carreras universitarias y bueno, y hay países también donde de repente algunos factores incluso de seguridad, dada la edad de los chicos o ambientes más familiares o por ejemplo culturas que se parezcan mucho a la cultura peruana, yo sí siempre recomiendo que dado que están en una edad muy corta, ¿no? 16, 17 años, 18 años, donde todavía no están muy maduros, por así decirlo, siempre buscar una cultura muy parecida a la peruana, ¿no? Muy, que se sientan ellos aclimatados, porque claro, puedes irte a un lugar del mundo que tenga una cultura muy diferente, entonces ahí puede tambalear un poco ya el seguimiento de los estudios propiamente dichos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este acompañamiento a los jóvenes que se quieren ir al extranjero, específicamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuándo inicia este proceso? Sí, mira, es un proceso que tiene dos etapas muy claras o muy definidas, por así decirlo. Una primera etapa en la cual, pues, hay que primero hacer una averiguación de qué universidades existen y cuál es el perfil que requieren estas universidades para el candidato, ¿no? Primero, buscar cuáles son los requisitos que te pide la universidad y cuál es el perfil del candidato. Una vez que se define eso y está clara ese primer punto, empezar con la etapa del trámite o la recopilación de los documentos que les piden, ¿no? Ahí entra lo que es un poco el pasaporte, cartas de recomendación que les piden a los jóvenes, el récord académico, ¿no? Todas esas piezas que se le llaman, algunas piden también el certificado de la acreditación del idioma, evalúan muy positivamente también que los jóvenes hayan tenido, pues, actividades extracurriculares, llámese deporte, llámese teatro, llámese música, llámese voluntariado también, cualquier actividad extracurricular que demuestre pues que han tenido compromiso, que han tenido disciplina, ¿no? que han contribuido positivamente en la sociedad. Entonces, esa es la primera etapa como que de llenado de la aplicación, que normalmente las universidades pues tienen sus plataformas en las cuales se comienza a alimentar la información que te van pidiendo. Y luego, una vez que se cumple esa etapa, y algunas universidades también piden rendir exámenes internos o externos, un SAT, unos exámenes de razonamiento verbal y matemático. ¿Okay? Una vez que se culmina con esa etapa, se abre la segunda etapa, que es las entrevistas, que muchas veces pueden ser una entrevista, pueden ser dos entrevistas, ¿no? Entonces, esas son las dos etapas bien definidas, ¿no? Una, la llenada de los documentos, de la aplicación, y la otra, que es la parte de las entrevistas, donde se preparan, se hacen simulacros, vemos el tipo de preguntas que les pueden tomar a los jóvenes, las preparamos actitudinalmente y también en la parte de contenido sobre, pues, estas entrevistas para que no vayan muy perdidos, ¿no? Bueno, yo te voy a pedir, Caro, que me des una pequeña pausa porque está súper... ¿Cómo no te conocí, Caro, cuando estaba en mi etapa de juventud? ¿Ya dónde estaría en la NASA contigo? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir para hablar, vamos a regresar para seguir hablando de ese tema tan interesante. Nuestros jóvenes tienen todo el mundo a sus pies, pero hay que ir a los lugares correctos. Así que volvemos luego de la pausa. Hola, soy Fátima Saldonit y te espero todos los miércoles a las 7 de la noche en Cuéntamelo Todo, un espacio para disfrutar del arte y la cultura. Todos los miércoles a las 7 de la noche por BHTV. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo, hoy hablando sobre nuestros jóvenes, cómo ayudarlos para que puedan cumplir sus sueños en universidades fuera de nuestro país. Hay muchísimas opciones y sobre todo talento peruano que luego regresa para ese conocimiento, darlo al país. Y estamos aquí conversando con Carolina Castillo, experta en estos temas. Carolina, entonces tú nos hablabas que está la etapa de los formularios y luego la etapa de la preparación para la entrevista. ¿Estos formularios son muy complicados, son muy costosos o más es un poco de saber llenarlos correctamente?
Sí, definitivamente yo creo que lo principal no es tan engorroso, en verdad, sino que son varios documentos que hay que subir y hay que saber cómo subirlos. Lo que nosotros siempre, nuestro foco consiste en desarrollar estos procesos de una manera impecable, que va desde cómo presentas la documentación, ¿no? O sea, si vas a subir tu pasaporte, hasta el nombre del archivo tiene que ser impecable, Ah, ¿no? mira, qué Porque eso buen no es dato. Qué buen dato. Claro, uno correcto. pone pasaporte y claro, allá le No, llegarán miles. exacto. Tienes que Mm. poner la nomenclatura del archivo que estás subiendo de una manera correcta, impecable, ¿no? Porque eso dice mucho del candidato. Y obviamente las universidades quieren candidatos, como tú lo has dicho, o sea, acá hay mucho material peruano maravilloso, hay chicos muy talentosos, pero hay que visibilizarlo. Entonces, Ujú. para eso necesitas hacer todo de una manera impecable. No es tan difícil, no es tan engorroso, pero hay que saber cómo hacerlo y a veces surgen muchas dudas de estaré subiendo el documento que me están pidiendo, de repente me estoy confundiendo y ahí es donde los chicos a veces se entrampan. Entonces surge el acompañamiento de expertos que trabajamos en el día a día con estas aplicaciones, con estas postulaciones y que podemos guiar de una mejor manera a los candidatos, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a la otra parte, ya esta es la forma, el fondo, que son las entrevistas. Aquí en el Perú estamos acostumbrados a la postulación del examen a través de esta prueba memorística y bueno, algunas ahora te hacen la entrevista, pero me imagino que las universidades de afuera tienen otros requisitos y de acuerdo a la universidad y la carrera que eliges, incluso a veces te piden escribir una especie de ensayo. ¿También ustedes los preparan para ello? Sí, definitivamente. Y te cuento que has dicho la palabra y el documento más importante de la aplicación y más bonito, el que es el ensayo, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, esta es la oportunidad para que puedan realmente visibilizar lo que la universidad te pide, porque hay que saber también cómo hacer un ensayo. Diferentes universidades te piden diferentes cosas que ellos esperan que uno escriba en el ensayo. Entonces hay que saber identificar qué es lo que la universidad quiere, ¿Cómo cómo qué, por decirlo, cómo... ejemplo? ¿Cómo qué, por ejemplo, Caro? Por ejemplo, a veces las universidades te dicen, cuéntame algo de ti que no esté ni en tu currículum vitae, ni en tu aplicación, ni en tu application. Entonces, ¿qué puedo contar sobre mí que no esté en mis notas de la universidad, que no esté en mis actividades extraacadémicas? No sé, ¿qué podría contar? Bueno, algunos jóvenes han contado, por ejemplo, cómo han pasado la etapa de la pandemia, justamente aprovechando ese tema, de repente algunas pérdidas que tuvieron, momentos difíciles y complicados, qué herramientas utilizaron en ese momento para pasar esa situación y qué lecciones les dejó esa situación difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una de las preguntas. Otras universidades te pueden preguntar, ¿qué esperas al culminar tus estudios en esta universidad? ¿No? ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos nosotros cuando terminamos de estudiar? Bueno, esperamos, creo que todos, un proceso de disfrute en los estudios, un proceso de conocer nuevas amistades y obviamente fortalecerlas una vez que terminamos la carrera, culminar y poder ubicarnos laboralmente en empresas simpáticas o de repente tener las herramientas para formar un emprendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido uno puede orientar el ensayo y definitivamente el ensayo es la pieza más importante, más bonita, pero hay que saber cómo hacerlo también, ¿no? Claro, pero nosotros acá en el Perú no estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo creo que ahora muchos colegios están entrando a esta metodología, pero es un trabajo, me imagino, riquísimo porque nuestros jóvenes, ahora hablamos en la primera parte con Pablo de todo el acompañamiento que también deberíamos hacerlo, pero tienen mucho que decir, pero a veces no saben cómo, ¿no? Pero cuando tú vas a cada Sí. historia, te vas sorprendiendo, me imagino, con todo ese potencial de adentro. Sí, es lindo desarrollar esos ensayos porque tiene que ser algo que fluya y algo que salga de adentro realmente, que tú lo sientas y cómo contárselo a la persona a la que lo va a leer, ¿no? Y claro, eso es algo que no desarrollan las universidades acá Sí, peruanas, pues. porque acá tienen otros elementos, otros factores de evaluación para ingresar a una universidad, como lo has dicho, ¿no? Te toman la prueba memorística
típica de ingreso a las universidades, lo cual es diferente para las universidades de afuera, ¿no? Las universidades valoran otro tipo de cosas, toman otro tipo de examen de ingreso, como te digo, el SAT, por ejemplo, es un examen de razonamiento verbal, matemático, que es totalmente diferente a una prueba de conocimientos que nos toman acá, valoran el ensayo, las cartas de recomendación que también te pueden dar o ser avaladas por profesores que te han enseñado en el colegio, son otras piezas bien importantes y, como te digo, la pieza más importante es el ensayo, definitivamente, y valoran muy positivamente también todas las actividades extracurriculares con las cuales demuestres que has tenido compromiso, disciplina, perseverancia, y eso es a través del deporte, del voluntariado, por ejemplo, la música, ¿no? Esos son elementos importantes. Muy bien, entonces ya llenamos los formularios, ya los chicos postulan. ¿Y qué viene después? O sea, ¿hay una etapa? ¿En qué momento se enteran que ingresaron a la universidad? Y me imagino que tú serás como la mamá, la primera que grita cuando ingresa uno de tus chicos, ¿no? La emoción te debe embargar así. Olvídate, cada ingreso de mis chicos yo los celebro como si fuera el mío, definitivamente, ¿no? Sí, hay un momento de espera desde que se cierra la aplicación. Claro, llenas los formularios, luego pasas por la entrevista, para lo cual también los preparo, ¿no? Realizamos algunos simulacros, vemos qué tipos de preguntas te pueden tomar. Les pido que por favor revisen noticias de alto impacto, nacional, internacional, que se preparen para una entrevista que no va a ser difícil, pero que sí sepan, ¿no? Un poco algunos acontecimientos importantes de cultura general. Y bueno, después de eso se da un periodo de espera que es la espera más angustiante realmente para ellos, ¿no? También para mí, pero luego de que recibimos la carta de aceptación, pues es un momento muy bonito en el cual pues es un logro para toda la familia, ¿no? Para los padres, para el joven, porque es un proceso en el cual hay que prepararse, ¿no? Uh-huh. Ahora, acá dice mi banner, jóvenes, acompañamiento para jóvenes que quieren estudiar en el extranjero. Si uno ya no es tan joven y quiere hacer una maestría, también ustedes, a pesar de que su grueso es jóvenes, pueden ayudar, porque hay un montón de gente que ahorita quiere ir al extranjero, pero entra a las páginas y no entiende nada. Y ese es un problema, porque a veces las páginas no son muy amigables, ¿no? Y ahí es donde uno se estanca y muchos vienen después a nosotros y nos dicen, la verdad es que estuve a medias y ya no sabía qué más llenar. Pero sí, definitivamente trabajamos con chicos de pregrado y también con jóvenes, no tan jóvenes, pero igual, ¿no? Chicos de 30, entre 28, 30, 34 años que se quieren ir a estudiar una maestría al extranjero y también los acompañamos. Y a ellos más que nada porque no tienen tiempo también. Muchas veces ellos, la gente que ya está pensando en irse al extranjero a hacer una maestría, están trabajando. Entonces les resulta a veces un poco difícil seguir avanzando en su postulación. Y nosotros lo que hacemos no es que le hacemos la aplicación, los acompañamos, los guiamos, vamos de la mano. Es un trabajo conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importante finalmente, Caro, es el famoso bachillerato internacional, tenerlo, y el saber algún otro idioma? ¿Ayuda mucho o también hay posibilidades para aquellos colegios que no tienen el IB y tampoco tienen un muy buen nivel de otro idioma? Mira, definitivamente el IB sí es un elemento importante si es que estás pensando en irte a estudiar al extranjero. No es determinante, pero te facilita las cosas si te quieres ir a estudiar al extranjero, ¿no? Sin embargo, hay muchos candidatos que vienen de colegios que no tienen el IB, que pueden también hacer su postulación, pero bueno, tienen que dar un examen interno que muchas veces las universidades lo tienen también, o tienen que haber pasado algún tiempo, y lo que recomiendo muchas veces también es que de repente sigan un ciclo acá en Perú, en una universidad peruana, o 2 ciclos con buen rendimiento académico y que eso lo valoran muy positivamente las universidades en el extranjero. Cuando has estado de repente un año en tu país, has estado estudiando estudios generales y has tenido un muy buen rendimiento académico, si eso lo presentas también es otra vía, no solamente el IB. Y el conocimiento de otro idioma pues es fundamental, ¿no? Si bien tenemos España, que es un país con el que compartimos el idioma, o países latinoamericanos, Argentina, Chile, pues también si estás mirando otros países, pues sí va a ser sumamente importante el dominio de otro idioma, ¿no? Sobre todo el inglés, que incluso hay universidades
universidades en Francia o en España, cuyos idiomas no son el inglés, pero ofrecen todos sus programas en idioma inglés, ¿no? Ujú. Bueno, qué fantástico de verdad, y ya lo saben, esto es un llamado a todos los padres que tienen esta idea de que sus hijos puedan ir al extranjero, porque también ellos lo quieren hacer. Pueden ingresar a Coach para Jóvenes y van a tener el acompañamiento de Carolina y de todo su gran equipo para lograr ese sueño, porque lo decías, ¿no? A veces tenemos todo el talento, pero nos equivocamos pues en la forma, en el formulario, pero para eso está Coach para Jóvenes, pues ahí está toda la solución. Sí, nosotros felices, en verdad, como te digo, es algo maravilloso poder acompañarlos. Nosotros guiamos a los chicos, ¿no? De hecho, tenemos reuniones semanales porque también hay un trabajo motivacional. Muchos se sienten inseguros a veces, entonces nos reunimos por Zoom o presencial y conversamos un poco también sobre sus temores, ¿no? Sobre sus expectativas. ¿Verdad? Se vuelve una relación sumamente amical, Claro. Porque tiene que haber un proceso de confianza también. Necesitamos conocernos mutuamente. Muchas veces los chicos en ese proceso se van autoconociendo porque tienen que hacer un ensayo y dicen, oye, ¿verdad que hice esto? No se acordaban de qué cosas habían hecho en su vida, ¿no? En su corta vida. Y claro, en el proceso de conocernos, pues se enriquece y es una etapa maravillosa. Yo siempre digo, es un proceso que tiene que ser de disfrute más que de estrés. Y para eso es necesario hacerlo pues con los tiempos, con holguras y bueno, con un acompañamiento también que te pueda hacer sentir más tranquilo y más seguro, ¿no? Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo, gracias por ese tiempo, gracias por la entrevista y gracias por estar aportando de esta manera a la sociedad. Gracias por haber estado aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias a ti, Fátima, por el tiempo y por darnos la oportunidad para comentar un poco sobre lo que trabajamos con los chicos. Muchas gracias, Caro. Bueno, y después de conversar con Carolina, terminamos este programa. En la primera parte estuvimos hablando sobre la importancia de entender quiénes son nuestros adolescentes y también cuál es la responsabilidad de nosotros como padres, qué cosa hemos hecho mal. No es malo decir como padre me equivoqué, no es malo decir voy a empezar de cero. Y nuestros jóvenes nos necesitan, son una potencia pura, pero para ello necesitan esta fortaleza del afecto que los padres le podemos dar. Y por otro lado hemos hablado de las posibilidades que hay para cumplir esos sueños de nuestros jóvenes para que vayan a estudiar al extranjero. Muchos se van, aprenden y regresan al país. Y por eso es que hay esta mirada de que en algún momento el Perú puede llegar a ser una potencia mundial. Tenemos todos los elementos, tenemos a todos los expertos para lograrlo. Solamente falta decisión y, como siempre digo, hay que confiar en nuestros jóvenes. Ellos están viviendo una etapa complicada y difícil, pero nosotros ya la pasamos y somos los llamados a contenerlos, somos los llamados a darle ese piso que necesitan para que puedan lograr absolutamente todos sus sueños. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Cuéntamelo Todo. ¡Chao!